Bueno, bienvenidos todos a esta reunión de trabajo de la Corporación Renovación Ciudadana y la Mesa Técnica CRC México. Dejamos los micrófonos al doctor Oscar Moreno para que nos indique cómo vamos a llevar la sesión y adelante en el orden correspondiente. Ok, estoy saludando al doctor Luis Carlos Salazar Vargas, director nacional de Colombia y subdirector global para 143 países de CRC. Estoy saludando al doctor Ángel Dualdo Reina. Él nos comparte de Guatemala, y al doctor Audelín Mayo Hernández en su calidad de director de la Mesa Técnica CRC de México. Y quien coordina esta reunión, hoy está el doctor Jesús Martínez, mi doctor Audelín. No se encuentra, tuvo una diligencia que atender de última hora y no le permitió el tiempo estar. Pero aquí lo vamos a apoyar Perfecto. nosotros. Bueno. Ok, mi doctor. Bueno, esta es una reunión que tiene que ver con el ensanche de la carpa. Hemos venido trabajando durante unos 3 años con mi doctor Reina sobre el tema de conciencia colectiva de sentido planetario, en el cual se programan y se proyectan programas de desarrollo de interés universal en pro de una humanidad que necesita de un apoyo logístico y sobre todo ese mensaje espiritual que es tan fundamental, porque esto no se trata de dinero. Esto tiene que ver con la programación de la reconstrucción del nuevo planeta. Y cuando hablamos del ensanche de la carpa es CRC y el ensanche es para 143 países. Entonces, mi doctor Reina, si usted nos hace un esbozo de ese registro magnífico de trabajo que usted tiene por los diferentes continentes y con esa proyección de desarrollo que usted maneja, mi doctor. Con mucho gusto. Les tengo que dar algún antecedente para que se comprenda cómo se ha llevado adelante la estrategia y los planes de acción en cada lugar. Con ocasión de haber visto en creo YouTube. Que sí, ¿Perdón? Sí, es importante esa reseña histórica, mi doctor, que usted viene manejando y el colectivo que estamos organizando, mi doctor. Sí, por favor. ¿Cómo no? Entonces, miren, desde el año 2010 fui invitado por algún amigo en Estados Unidos a ver el tema de los bonos y los activos históricos, después los exóticos y todo lo demás. Poco a poco fui aprendiendo todo el tema de la documentación, los contratos, los procedimientos para la cuestión de la redención y para la cuestión de la revaluación o lo que es el Global Currency Reset. En el año 2022 encontré en YouTube un video que colocó el delegado CRC, ¿cómo se llama? Cristian, ¿cómo se llama? Digamos ¿cómo se llama? Cristian, digamos, de Ecuador. Pero afortunadamente en el año 2016, con un amigo que le pidió al G20 que comenzaran a presentar proyectos humanitarios, había conocido el memorándum que emitió el alto jefe de la misión diplomática para proyectos humanitarios no retornables. El amigo Cristian colocó ese documento ahí, digamos, en YouTube.
pero a nosotros nos habían pedido desde el año 2016 que cuidáramos de no darlo a conocer al público. Pero bueno, yo consideré que si él lo había hecho era porque ya tenía una base para poder divulgarlo. Y también todos los procedimientos de CRC, los criterios para que se autorizaran los proyectos, cómo se colocan los proyectos en la plataforma. Y me acordé que con el doctor Oscar Moreno habíamos empezado a platicar del tema de los activos históricos, con los dinares iraquíes y otros activos, Superpechil y todo, desde el año 2012, si se recuerda usted. La famosa con esa Fundación Verde y Azul ya tenía su recorrido y tenía su prestigio ahí. Hablé con un montón de amigos colombianos en el tema de, de la cuestión de los bonos. Algunos, a pesar de estar en el tema de los bonos, pues no creían en la cuestión de todo este proceso, de Nesara, Gesara, la redención. Y hasta la fecha, pues uno encuentra mucha, digamos, escepticismo. Y hay un montón de reacciones a eso. Entonces, cuando me comuniqué con el doctor Moreno, platicamos de un convenio y lo firmamos y ahí se definió toda la ruta para poder presentar los proyectos, los formatos de CRC, vía, digamos, CRC México para matricular los proyectos. Ya con el convenio sí me sentí autorizado a platicar con todos los contactos que tenía en el mundo, aproximadamente unos 75,000 contactos que he acumulado desde el año 2010, porque sí he tratado de ser, digamos, muy metódico para la información y todos los datos. Y la reacción fue buena en el lado, digamos, en español. Eh, Toda Centroamérica, toda América del Sur, también en Estados Unidos, entre los migrantes que hay allá. En España también fue buena, pero la mayor parte de la gente desde junio del año pasado para acá, no hemos podido pedirles un compromiso mayor porque la pandemia perjudicó a casi todo el mundo en cuanto a los profesionales, la pequeña empresa, la gente que tenía empleo con fijo. Y entonces encontré mucha buena voluntad de la gente, pero no tenían condiciones para poder dedicar más que 1 hora a la semana. Entonces fui abriendo más el campo y me propuse darle una guía completa a esto, elaborando los documentos. Lo primero fue que todo el video lo pasé en limpio y lo volví los criterios básicos para presentar proyectos, las condiciones, quiénes aplican, quiénes no aplican, cuáles son las condiciones en que se va a hacer, los requisitos. También, digamos, el formato ya lo conocía desde el año 2019, a través del G20 se nos había pedido que presentáramos esa misma ficha resumen. La única diferencia con el G20 era que en la página 18, donde hay unas gráficas que hay que llenar con la mano de obra especializada y algunos datos de la rentabilidad del proyecto, pues no aplicaba porque la mayoría de proyectos son sociales, no productivos, no rentables. Entonces no se podía poner información financiera de este tipo ahí, pero sí los presupuestos. Luego, cuando ya, digamos, recientemente, digamos, el ingeniero Germán explicó cómo se llenan algunos apartados de las cotizaciones y de las condiciones para el presupuesto, para que no se cometan errores ni tampoco horrores en el sentido de los datos económicos y todo eso. Entonces ya pudimos, digamos, manejar todo esto bien. Afortunadamente, digamos, el doctor Moreno nos ha estado retroalimentando con todos los documentos de CRC para que todo el trabajo esté, digamos, en armonía con eso. Al inicio aquí en Guatemala, yo traté de comunicarme con la delegada CRC, la licenciada Sara Amelia, y no pudimos localizarla, a pesar de que ¿cómo se llama? Digamos, en el gremio de los abogados, yo soy abogado, traté de buscarla, pero no pudimos encontrarla, entonces decidí comenzar el trabajo creando el primer comité, la primera coordinadora, y se me ocurrió que en la conversación con toda la gente que respondió positivamente en Asia, en África, Europa, ¿cómo se llama? Por acá,
todos me recomendaron crear 4 comisiones. Una comisión de capacitación para que pudiéramos transmitir de manera ordenada el tema espiritual, la ley Gesara, toda la cuestión de ¿cómo se llama? Digamos, de la tercera dimensión a la quinta dimensión, todos los elementos éticos para ir limpiando el camino de todo lo que tenemos de errores del capitalismo y del mundo moderno, de las élites, que creáramos una comisión de proyectos, porque mucha gente efectivamente, aunque el formato de proyecto CRC es muy sencillo para los profesionales y los que saben hacer proyectos, para la gente de clase media baja y para la gente campesina, sindicatos, organizaciones de todo tipo, les cuesta mucho llenar algunos apartados. Entonces creamos una comisión de proyectos para asesorar y capacitar el tema de los proyectos. Creamos una comisión de comunicación porque es clave mantener comunicado adentro y afuera al grupo. Y finalmente creamos una comisión de organización. Por lo siguiente, dado que en el video que presentó Cristian, que cosa presentó Cristian, cosa digamos de Ecuador, se plantea que no se permite presentar, digamos, proyectos a personas ¿cómo se llama? Digamos, cosas naturales, sino que debe ser a través de personas jurídicas que tengan cierto tiempo ya de, ¿cómo se llama? Digamos, de actuación. Entonces vimos que había que asesorar a la gente en cómo presentar organizaciones y buscar organizaciones de todo tipo, ¿verdad? No es solamente la cuestión de cooperativas, sino también ONGs, fundaciones, asociaciones. Encontré también las iglesias. Aquí en Guatemala el 57% son, digamos, iglesias evangélicas, casi todas populares, ¿verdad? A nivel de aldea, de paraje, de vereda, y entonces ahí es donde está la gente que más necesita. Entonces se crearon 4 comisiones. Ese mismo modelo le planteé a todos los países y les gustó mucho, porque los 2 principales personas de cada comisión forman una coordinadora de país. En algunos lugares, efectivamente, la política que tuve que utilizar fue que si alguien no quería trabajar con otra persona, aún siendo del la mismo pensamiento político, ideológico, social, empresarial, pues había que formar 2 o 3 grupos en cada país, porque no era posible ponerlos de acuerdo. El ego, el afán de poder, la figura, los títulos académicos, todo eso entra en cuenta, inclusive con el grupo que se retiró, digamos, de Venezuela, el problema fue que siempre me dijeron abiertamente que ellos sentían que los colombianos no tenían la capacidad para poder trabajar todo esto y que entonces preferían dirigirse ellos mismos, ¿verdad? Porque para ellos es una, digamos, herejía que un colombiano los vaya a dirigir, ¿verdad? Entonces les dije yo, no, aquí los Doctor Reina, que perdóneme, lo interrumpo allí, discúlpeme un break. Personas vinculadas a CRC o personas que se les propuso que vinculara, ¿hicieron esa manifestación? Fue un grupo que no entraron por CRC. Sí, sí, o sea, fue un grupo que no entró por CRC, sino que me los encontré como profesionales, gente que había estado en el gobierno, y les dije yo que nosotros no podíamos entrar en competencia, ni en envidia, ni pleitos, ni tensiones con los delegados CRC nombrados por el ingeniero Mauricio Castaño y por usted en cada país, que ya llevaban ellos más de 5 años trabajando y por lo tanto debemos de tenerles respeto a todos los delegados nacionales. Entonces me topé con problemas como esos, que en algunos países se han tenido que formar hasta 3 grupos por tensiones de poder y de egos y de imagen entre ellos mismos. Entonces se ha tenido que manejar que la coordinadora nacional ¿cómo se llama? Que les retroalimento yo, se manejen siempre bajo los documentos de CRC y en su momento todo tiene que ir bajo la dirección y coordinación del delegado CRC de cada país, en donde ya están nombrados, porque es su derecho ¿cómo se llama? Digamos, de que ellos sean los dirigentes en cada país. Entonces les dejé muy claro a todos que no era
organizar y presentar proyectos para entrar en competencia con nadie, sino para complementarnos, para sumar y multiplicar y extender el trabajo más allá. En donde no ha habido problemas ha sido en los países donde no hay delegados CRC, porque ahí prácticamente comenzamos de cero. En Nigeria, en Filipinas, en Sri Lanka, en Ghana, en Camerún, estamos en Malasia, estamos en Francia, estamos trabajando con suecos, eh, estamos ya en la India. En la India el problema es el tamaño de país. El coordinador con el que trabajamos fue muy sencillo. Me dijo, mire, yo puedo hacerme cargo de un estado de los 28 que hay en la India, que es ¿cómo se llama? Digamos, el estado mío donde vive mi familia, porque son 78 millones de gentes. Es más que toda Centroamérica y el Caribe juntos. Entonces, le digo, no tenga pena, comience con un estado, ahí vamos a ir viendo cómo crecemos y cubrir. Doctor Reina, yo quisiera allí al doctor Oscar, al doctor Audelín, hacerle alguna pues aclaración y preocupación a la vez. Nosotros en el momento que dejamos que un tercero empiece a montarnos estructuras en África, en otros países, estamos perdiendo el liderazgo y estamos entregando el liderazgo sin saber qué tipo de personas y con qué parámetros nos lo están escogiendo. Lo mismo, estas personas que dicen que no trabajan con colombianos, inmediatamente, no porque tengamos ansias de poder ir, pero nosotros no nos podemos dejar estigmatizar ni menospreciar de nadie. El colombiano es tan capaz como cualquier asiático, mexicano, como cualquier persona del mundo. Así es, así es. La inteligencia, aquí no estamos midiendo inteligencia, aunque es muy importante, estamos midiendo corazón, alma, servicio. Entonces esos personajes que se creen más que otros, ni siquiera pueden tener ningún tipo de relación con la corporación. No Así los es. vamos a recibir. Y lo otro es de que no sé si el doctor Oscar le encomendó ese trabajo, pero nosotros no podemos delegarle a nadie que nos escoja los delegados de los países africanos y donde tengamos nosotros incidencia, porque nosotros tenemos unos parámetros de elección, un tipo de entrevista muy ajustada al tema espiritual. Aquí no nos interesan los títulos. Si los tiene, pues bien, fabuloso. Pero nos interesa más el corazón y el alma de la gente. Y es lo que busca la Ley Universal GESAR. La misión, visión de la corporación es fundamentada en la espiritualidad de la ley, que tiene un contenido del 90% espiritual. El económico nosotros le colocamos un 10. ¿Por qué? Porque son recursos infinitos. No tenemos que complicarnos con cifras. El dinero está todo. Pero estas personas que entran desvalorando, menospreciando, estigmatizando a gente de otro país, entonces, ¿qué tal nosotros llegar al África a tratar como esclavos a los africanos? No, tenemos que darle un lugar primordial en la estructura de la corporación, empezar de que esta gente se empiece a contagiar del amor que impartimos nosotros en Colombia y en los países que tenemos delegados, y que empiecen a tratar con mucho respeto a los semejantes allá en África. Entonces, no sé, quisiera que el doctor Oscar me aclarara ese tema, si le encomendó esa labor de ir escogiendo equipos, pero nosotros no hemos delegado esa labor a nadie. Y es lo que nos ha preocupado con el ingeniero Mauricio, de que valoramos mucho el trabajo del doctor Oscar, pero nosotros siempre hemos querido que se concentre en su delegación México, la estructure, la fortalezca, la dinamice, esté listo, ya que él no está allá. Es muy difícil trabajar a distancia porque el territorio hay que conocerlo, y que una vez posicionado en México, si nos quiere ayudar o migra al grupo de los 7 asesores a nivel mundial, bienvenido.
pero nosotros no podemos entregar ni ceder ese liderazgo para contratar. Si nos ayudan, fabuloso, y nos dicen, aquí están estas personas, o bueno, mírenlas, pero no podemos, y lo mismo con los proyectos, de que nosotros vayamos a mirar y ya México nos tiene proyectos para los 143 países. Ese tema tiene muy preocupado al ingeniero Mauricio, me lo volvió a repetir ayer, me lo repitió hoy, y me dijo, tenemos que sentar al doctor Oscar y mirar y pedirle que se concentre en México, y de ahí, si él le queda tiempo, porque México es un país con muchas exigencias, muchas expectativas, si ahí le queda tiempo o él no quiere tomar México y quiere ayudarnos en otra área, pues bienvenido, pero hay que aclarar eso porque nosotros no podemos entregar la corporación para que nos escojan líderes con otro tipo de fundamentos y parámetros. No sé cómo lo están eligiendo, pero el doctor Oscar sabe cómo somos de exigentes en el tema espiritual y amoroso para escoger a los delegados que tenemos hasta el día de hoy. No nos hemos afanado, en África no tenemos Inoadenin, porque hemos hecho un contacto con unos muchachos muy buenos que nos presentó la señora Ilse, y ellos entraron y están participando desde hace más de 6 meses. Y este es el momento que los estamos evaluando y ni siquiera hemos nombrado el delegado. Estamos pensando en hacerlo, pero ¿por qué? Porque es que geográficamente es complicado, idiomáticamente es complicado y culturalmente también. Entonces nosotros no podemos dar paso en falso porque nombramos y después para estar quitando y poniendo, es preferible que nos demoremos un poco en nombrar, pero que lo hagamos bien. Eso era lo que les quería comentar. Entonces, fabuloso que el doctor Oscar, que el doctor Reina y el doctor Audelín me aclaren eso para yo poderle transmitir y tranquilizar al ingeniero Mauricio, porque es que a mí un día Ricardo Rocha me pasó un listado de 27 personas y me dice así de frente, hágame un favor y nombre a estas personas que ya están para Suiza, para allí, 27 países, y ellos tienen una fundación. Le dije, ¿cómo así? No, es que yo ya me los presentaron y hay que nombrarlos. Le dije, no, nada, ¿cómo se le ocurre? Hágame un favor, por el idioma no me complique a Mauricio, porque Mauricio me dice, mira, ahí manda este listado, Ricardo, que para que nombremos a esta gente. Le dije, no, esto no es una piñata. Nosotros tenemos que mirar muy bien a quién nombramos, y en países tan importantes como los europeos. ¿Usted sabe qué le exige a usted un suizo en tema de proyectos? Le va a pedir miles de cosas que aquí en Latinoamérica no se tienen. Entonces, este es un tema prioritario humanitario y no nos hemos querido acelerar con los países, entre comillas, llamados ricos, para no tener esos problemas. Entonces, yo inmediatamente llamé a Ricardo Roche y le dije, no, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Hágame un favor, por el idioma no me complique a Mauricio, me llama a mí, que Mauro me dice, hermano, ahí manda a Ricardo Rocha que para ver si nombramos a esta persona. Le dije, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a nombrar gente que no conocemos? Entonces, esos son los parámetros y hemos querido hacer esta filtro, esta decantación, esta escogencia, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, pero tendiente a no equivocarnos, porque es que estar moviendo personas da muy mala presentación. Doctor Reina, eso era lo que le quería aclarar. Si quiere, antes de que el doctor Oscar y ¿cómo se llama? Y el señor Audelín le dé su respuesta, yo le quiero aclarar 5 cosas. Uno, nosotros trabajamos con los documentos de CRC, o sea, no tenemos ningún documento que no venga de CRC. Hay mucha información sobre Gesara, Nesara, la redención en internet, alguna muy buena, otra confusa, otra mala, pero nosotros en cuanto al formato de proyectos, cuando la gente desea presentar algún proyecto, hemos sido muy cuidadosos de que se haga según el formato de CRC. El video de YouTube que presentó Cristian de Ecuador es el que nos ha servido
para guiarnos, aparte del memorando que tenemos, que ya teníamos en 2016, que él presentó ahí, nos ha servido. Y el video sigue ahí, digamos, en YouTube, explicando la socialización de la ley GESARA, el tema de CRC, el tema de los proyectos y los criterios. O sea, no tenemos nada que contradiga o que se aleje de lo que plantea CRC. Los videos, incluso históricos, que ha publicado, digamos, el ingeniero Mauricio, y las reuniones sabatinas y de los martes productivos, es lo que hemos hecho circular. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema en lo que respecta a contenidos y el fondo. La cuestión de la espiritualidad, nos hemos apoyado en lo que encontramos, en lo que, digamos, el doctor Moreno nos ha pasado, ¿cómo se llama? También Noemí Zúñiga, que publica mucho del tema, las píldoras que ella plantea los días sábados y los martes también, o sea que no hemos utilizado otro tipo de cosas. Segundo, el trabajo de divulgar todos estos elementos a los 249 países es algo natural. O sea, uno conoce a alguna gente y le comparte la idea, lo motiva, lo convence, le pide alguna hora de apoyo, que revise esto, que revise lo otro, que nos ayude a capacitar gente, que comunique, que organice. O sea que el trabajo es natural. O sea, no se ha nombrado a nadie a nombre de CRC, sino que la mayoría, por eso es que hemos crecido mucho, porque se va delegando el trabajo en sí, pero no hemos nombrado a nombre del CRC en ningún lugar, hemos nombrado a ningún delegado. Ese trabajo es totalmente de ustedes. En el tema de los bonos, efectivamente, conocemos gente que nos ha planteado que si tenemos proyectos humanitarios. Proyectos humanitarios hay un montón de distintas fuentes desde hace años. Conocemos proyectos en Colombia que se han hecho para presentarlos cuando ya salgan los fondos, pero los tienen de hace rato ahí, o sea, algunos incluso hace 15 años los vienen manejando. En México, en Centroamérica, proyectos humanitarios en distintas instancias, empresas, organizaciones sociales, existen. O sea, no es un fenómeno nada más asociado a la ley GESARA, sino que por la misma desigualdad que hay en el mundo, las injusticias que hay, a mucha gente se le ha ocurrido buscar fondos para esto. Pero como no ha habido fondos, pues en el momento que nosotros convocáramos a que se presenten proyectos, tengan la seguridad que nos llegarían miles de proyectos. Yo creo que la cifra de 40,000 proyectos se queda corta. La cifra de 200,000 proyectos se queda corta. Yo he estado haciendo análisis de todo eso porque cuido mucho de analizar algo, y efectivamente conozco distintas fuentes para proyectos humanitarios y me han comentado, no tengo nada que ver con ellos, me han comentado de que para algunos países van a destinar hasta 5,000 proyectos por país, y algunos hablan de cantidades entre quintillones y sextillones. Como todo esto lo manejamos con mucho cuidado, con mucha seriedad, y no hacemos fantasías, vemos que es un fenómeno que ha ido creciendo. Algunos son serios, otros son entre serios y no muy entendidos en la trascendencia y la profundidad de todo el tema espiritual. Algunos efectivamente, incluso tenedores y los intermediarios de las plataformas, yo veo que están esperando los fondos, pero no están esperando el servicio al prójimo. Están esperando salir de la pobreza de clase media baja, clase media media, pero no están pensando en el servicio a la humanidad. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué no dirigís un país en particular? Porque yo desde niño conocí a gente de la India, de Pakistán, de Haití, de Jamaica, cuando pasaban por mi pueblo y se quedaban varados cuando iban para Estados Unidos. Yo soy de la frontera con México en el sur. Y entonces conocí a mucha gente, no de Guatemala, sino conocí a gente que venía sufriendo de África y de Asia y de todo, y del Caribe y Sudamérica para llegar a Estados Unidos desde hace 50 años. O sea, la visión de humanidad, de servicio al prójimo,
el famoso, digamos, internacionalismo que platicábamos hace unos años, ese lo traigo desde hace rato. Entonces, si yo veo que alguien en Filipinas, por el tema de los bonos, me habla de proyectos humanitarios, trato de ir extendiendo la información, el contenido, la visión de todo esto, para que la gente no se vaya a ir solamente por el tema de dinero. Hay muchos tenedores que me han dicho eso, que si se hubieran pagado los bonos hace 10 años, hubieran cometido una serie de errores, como lo primero que hacer era comprarse un avión de lujo, un Ferrari, un Porsche, un Rolls Royce, empezar a tirar el dinero por la ventana y todo eso. Y que gracias a que se ha ido divulgando la ley Gesara y la cuestión de la espiritualidad, ahora sus expectativas y el uso del dinero va a ser diferente. Pero el trabajo es poco lo que hemos logrado hacer. Lo que falta por hacer es una cantidad tremenda, porque también tenemos en contra los grandes medios de comunicación que distorsionan a cada rato y hasta se hacen pasar por la espiritualidad esa. Ya digamos, algunos de los que tienen canal en YouTube hablan de que estamos entrando a una espiritualidad de consumo. Es moda, el yoga, la meditación, la cuestión holística se está volviendo una moda. Yo veo algunas cosas que piden algunos de 40 hectáreas para montar las camas bed y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, ¿y estos en qué están pensando? Si esto no es un negocio, esto es un servicio. Nadie, Entonces, doctor, solo para terminar, hasta la fecha, eh, la mayor parte de gente la conozco. La mayor parte de gente vive en su país y los proyectos que han elaborado es porque lo han trabajado con su comunidad. O sea que hay una consulta a la base, no han nacido los proyectos en el escritorio, no se han copiado de otro lado. Hay grandes talentos entre la gente, no por los grados académicos y el título, sino por la experiencia de vida que todos tienen en África, en Asia. Acabo de ver un currículum de un amigo y él tuvo una beca de Ghana, fue, digamos, a Japón. Pues el salto que pegó, digamos, al entrar en contacto con la cultura japonesa y la religiosidad expuesta de los japoneses, le ayudó mucho cuando regresó a Ghana. Es un talento para un montón de cosas hortícolas, orgánicas y todo eso. Entonces, lo que hemos hecho es acumular información, contactos, relaciones, experiencias. Hemos ido aprendiendo mucho de lo religioso, es algo muy delicado para trabajar. El tema cultural es muy complejo trabajarlo en la mayoría de países, porque nosotros crecimos en unas sociedades binarias. O éramos católicos o éramos evangélicos. En la India hay 200.000 religiones, si lo vemos bien. Entre los idiomas nativos de África hay hasta 240 dialectos que son vigentes. Las estructuras sociales son muy diferentes a nosotros. Entonces, yo creo que más bien vamos a aprender mucho si ellos vienen acá a América. Ellos nos van a traer mucho talento, mucho conocimiento que se ha perdido en los grandes países modernos. Y nos hemos cuidado de que la gente entienda de que este es un proceso, que no se hace de un día para otro, que hay rutas que seguir, que el tema del poder entre nosotros tiene que ser de servicio, no de jerarquías, y también cuidarnos de opinar de manera muy tajante, ¿verdad? Sino aprender asimilar el conocimiento que nos dan otros por edad, por experiencia, por, por los estilos de vida que nos hace mucha falta. Entonces, no se preocupe por eso. No hemos nombrado a ningún delegado CRC, no hemos hecho cosas fuera de los documentos de CRC, fuera de las opiniones que da, digamos, el ingeniero Mauricio, tanto en los videos como en los mensajes. Ahora con la cuestión de Nicky Monic, cuando se divulga eso, sabemos que Nicky Monic es una periodista comercial, es muy dada a poner calificativos de top 10 o los grandes de Gesara y todo, que cosas así que puede ser que no lo maneje bien ella o que intencionalmente llame la atención sobre su canal y sobre su persona, pero lo distribuimos
para que la gente vaya actualizándose desde la opinión oficial de Mauricio Castaño, de usted, del doctor Néstor García y de los otros que han estado interviniendo ahí. Entonces hemos cuidado mucho de que la fuente oficial sea siempre CRC y sus líderes, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir. Listo, listo, doctor Reina, le agradezco mucho. Bueno, a nosotros el tema de los tenedores en la parte espiritual no nos preocupa. Los tenedores están obligados a dejar un 80%, pare de contar. De ahí, lo que hagan ellos con ese 20, si lo manejan mal, la ley universal GESARA es muy exigente. Y las inversiones que tengan que hacer es muy controlada, porque precisamente estamos dando un vuelco absolutamente a las estructuras de poder, a la oscuridad y a los malos manejos del dinero, porque con el dinero no podemos aporrear a los otros. El dinero es para el servicio de los demás, para la prosperidad absoluta de este nuevo milenio que se avecina. Entonces, esa parte no nos preocupa, porque el tenedor le cobra, recoge su 20, como se lo paguen en 10, 20 años, no hay ningún problema, y él le responde a redención por su actuar. Con el 80%, si él tiene algún tipo de orientación, proyectos, los puede solicitar que se encaminen para su país de origen u otro país de sus amores, que aunque tenga relación de familia, esposa, esposo, bueno, esa parte no nos preocupa. Camas Med, lo que hablen de las camas Med hasta el momento es teórico. Ni siquiera nosotros que vamos a recibir 150,000 camas Med sabemos la estructura porque la están formando. Sabemos que nos lo van a custodiar los militares y que necesitamos gente muy espiritual, médicos profesionales de un nivel en la profesión muy alta y en el tema espiritual de un absoluto respeto. ¿Por qué? Porque la tecnología lo exige. Para ingresar a una cama Med es tan inteligente esta tecnología que le estudia el corazón y el alma y los pensamientos a las personas. Entonces ahí no va a entrar cualquiera, ni vamos a meter a un tipo tiro fijo, a un mono jojoy, a un terrorista para que siga acabando con la humanidad, ahí no entra. Entonces esa es la parte. A nosotros lo que digan de las camas Med como tecnología es válido, como procedimiento no es válido porque no tienen información, ni siquiera nosotros que estamos en el sistema. De eso es, y les agradecemos mucho lo que han hecho, ir explorando, ir revisando. Se le quedó sin volumen. Aquí yo estoy Estaba escuchando. entrando una llamada, entonces molesta. No, Ese es el problema con el Zoom. Entonces, es valioso de poder tener en un momento determinado profesionales de África, de la India, de todas partes del mundo para poder hacer una buena selección. Entonces, le agradecemos el trabajo que hayan hecho hasta ahora, fabuloso. Entonces, siga, doctor Oscar. bueno, gracias, mi doctor Salazar. A ver, yo le comento, mi doctor Reina, nunca hemos tenido una conversación como esta, mi doctor. Entonces, gratamente impresionado, lo felicito por ese sentido de compromiso universal y ahora entiendo, mi doctor, por qué esa sensibilidad filantrópica que usted maneja, porque se necesita llegar y tener conciencia superior para llegar y tener compromiso colectivo, para llegar y tener ese arrojo de liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Yo colaboro en lo que puedo con usted, mi doctor,
Y entonces, ¿qué sucede? Aquí el documento está hecho. Se lo voy a pasar a mi doctor Salazar para que veamos que acá lo que estamos brindando es a ese liderazgo de doctor Reina, porque en un momento determinado él era como un corcho en un remolino, mi doctor. Entonces dije, bueno, ¿quién? Me va a ver cómo. Entonces empezamos a hacer un diseño de documento y organizamos un tema donde efectivamente, miren, cuando llega uno, habla de 30.000 proyectos, entonces llega uno y mira cuántos municipios tenemos en México. Son 2.000 y pico. Por cada municipio, 15 proyectos. Eso apenas viene a ser como normal, más bien. Cuando mi doctor Reina habla de 200.000 proyectos para llegar y recoger en una biblioteca de proyectos, es para llegar y tener un trabajo hecho, porque es que vayamos a organizar un proyecto. Hay proyectos que con 15, con $20,000 no se hacen. Va uno a mirar quién está en un municipio y resulta de que queda el director a duras penas lee y escribe porque todos abandonaron. Entonces no quedan sino los campesinos y la gente que está buscando una mejor oportunidad y está en las ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Toca llegar y tener una ayuda humanitaria para llegar y tener, por ejemplo, la cultura que tiene mi doctor Reina para llegar y generar una capacitación para las personas que van a recibir las ayudas humanitarias, una capacitación para quienes van a ejercer el liderazgo de llegar y desarrollar ese proyecto. Debe tener esa capacitación para llegar y hacer una coordinación país para que estemos ayudando a quienes, por ejemplo, no han podido con CRC. Allí, por ejemplo, la gente de Venezuela, él nos presentó un info con número de cédula, de pasaporte de cada quien. Y aquí hay otras personas que están solicitando la vinculación. Entonces, lo que yo le dije a mi doctor, hable con Valdemar. Valdemar tiene un problema de comunicación muy complicado. Entonces, ¿cuántas veces usted ha hablado con Valdemar, doctor Reina? 3 minutos que él me llamó para decirme que iba a entrar a una reunión, pero nunca se puede hablar con él en una reunión de más de media hora. Está malo el internet o está fuera de acción o no hay luz. Es un problema en Venezuela. Es muy difícil trabajar en Venezuela. Sí, lo que le garantizo es de que si dejamos el mensaje con la instrucción, entonces él se compromete. Es un hombre de un compromiso inmenso, mi doctor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces aquí entrando en la pregunta de mi doctor Salazar, aquí no se trata, mi doctor, de, a ver, un cargo, de llegar y nombrar a nadie, sino sencillamente estamos recogiendo esta gente que está con una sensibilidad solidaria, con un sentido filantrópico, con el tema de ayuda humanitaria a flor de piel en todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Acá mi doctor Reina tiene esa facilidad de llegar y estar de frente con la academia,
o sea, con la universidad, donde se generan muchos proyectos. Hay mucho contacto político de gobierno de muchos países. Entonces, ¿qué sucede? La propuesta que él ha pasado, entonces está como todo, está en el tintero, se está trabajando. Me comentaba de que tuvo una reunión en 5 idiomas la semana pasada, mi doctor. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente acá lo que hay es un trabajo adelantado, es un trabajo para llegar y mirar cómo se puede reorientar para entonces llegar y organizar esa parte. ¿Y por qué es de México? Porque efectivamente duramos, yo calculo, unos 3 meses haciendo ese documento, mi doctor, hasta que quedó de una cuestión fundamentada, donde mi doctor Salazar, en el usted va a leer esta cuestión de ese documento, no va a encontrar una agresión, por ejemplo, de poder, sino que todo viene en un fundamento de orientar una ayuda planetaria. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me direcciono para llegar y colocar propuestas, entonces es de que mi doctor Reina tenga un espacio con ese trabajo que ha hecho y sobre todo porque él muy seguramente tiene los proyectos, tiene los tecnólogos, tiene los científicos, tiene la gente que tiene. Yo tengo allí por México grandes personalidades, gran desarrollo. Mi doctora con muchísima sapiencia está desarrollando su tema en los 32 estados y entonces aquí mucha gente llegó y prendió el taxímetro. Ese taxímetro, entonces lo orientamos para que nos quiera acompañar. Entonces acá, por ejemplo, que llega y la deja pendiente, entonces vuelve a los 2 meses, a los 4 meses, ¿y qué pasó conmigo? No, pues usted está muy ocupado, entonces aquí está su espacio. Pero están trabajando los que saben del programa, los que creen en el proyecto CRC y GESARA, donde hay un colectivo de personas comprometidas con la parte espiritual. Aquí, cuando llega uno y se equivoca de persona, es porque todavía no es el momento de ellos o el de uno de pronto. Entonces yo pongo en función de llegar y mirar si me equivoco, en base pues a las propuestas que se están manejando. Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, debemos tener la presencia de mi doctor Aldemar Moreno para que nos explique cómo caminan esos 350 proyectos. ¿Por qué? Aquí me dice mi doctor Audelín que tiene 42. No sé cuántas personas maneja usted como proyectista, pero usted en su dirección, mi doctor, en su capacitación como estructurador de negocios y de proyectos, entonces tiene una experiencia y un bagaje inmenso. Entonces, ¿qué sucede? Que esa experiencia, ¿por qué no nos cuenta de su experiencia profesional, mi doctor Reina? Con mucho gusto. Miren, en resumen, mi currículum siempre causa mucha sorpresa para la gente. Piensan que es mentira que yo haya podido durante 27 años hacer casi 900 consultorías. En una ocasión llevé 22 consultorías al mismo tiempo.
pero es muy sencillo. De alguna manera dicen que tengo facilidad para el liderazgo, la coordinación, la negociación y la organización. Y de plano atrás está el tema de la comunicación. Entonces, prácticamente en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua y en México, todos los organismos internacionales, agencias de cooperación, fundaciones y ONGs, incluido la Cruz Roja, me han contratado desde la planeación estratégica, la estrategia como tal, hasta temas más sencillos, ¿verdad? Como evaluación, planificación operativa, el marco lógico y todo lo demás. Todo esto lo estudié becado desde los 7 años. Nunca tuve dinero para estudiar pagando los cursos. Fui a hablar siempre con los directores de cada nivel y les pedí la beca y les dije que si me aceptaban, me comprometía a sacar 90 puntos para arriba en cada calificación. Entonces he pasado por un montón de experiencias. Probablemente domino 47 áreas del conocimiento humano. eh, no soy muy bueno para las matemáticas, la química y la física, pero lo que es lo empresarial, las ciencias sociales, humanas, el tema de la sociología, las relaciones internacionales, la política, la psicología social, la ingeniería social, es lo que la gente cree. Al final, la gente suma y piensan que las 900 consultorías realizadas en mis años de trabajo, más el tiempo en que durante el conflicto armado aquí en Guatemala, como dirigente estudiantil, tuve que defender a mucha gente, salvarle la vida, sacarlas presos, abogar por ellos y todo lo demás. La gente piensa que no es cierto que una persona lo pueda hacer. Y yo les digo que sí, que una persona sola no puede hacer eso. Pero si uno crea equipos y coordina y todo eso, y eso es lo que trasladé al trabajo de CRC. Lo que hago yo es platicar con la gente, inclusive tomando café o si el tema no sale, porque cada momento que la gente me expresa su tristeza, su depresión, la injusticia, la desigualdad que viven, lo que viven en las empresas. Y como he sido representante ¿cómo se llama?, de organismos financieros por comisión, entonces eso me ha permitido incluso hablar con empresarios grandes, medianos y pequeños y hacerles conciencia, pero con argumentos, no ideológicamente. Porque a mí, a los 10 años, el mayor terrateniente de mi pueblo me dijo, sentate, te voy a explicar cómo es la vida, porque has apoyado a mi nieto que le falta una pierna y eres el único en el colegio que te pones a jugar con él. Entonces me explicó qué es el comunismo, qué es el anticomunismo, cómo el anticomunismo ha sido el gran negocio de las élites desde el siglo pasado para acá, eh, por qué a los ricos les conviene el analfabetismo de las grandes mayorías, el alcoholismo y las drogas de las grandes mayorías, y qué es lo que realmente hay detrás de la codicia y de la plusvalía en las empresas y en todo el sistema financiero. Me dijo, te cuento eso porque yo soy de los millonarios, te lo voy a decir con sinceridad, exploto a los campesinos en mis fincas de café, de cardamomo, de trigo y todo lo demás. Y él me dijo, te cuento eso para que lo uses en tu vida. O sea que yo desde los 10 años, hace 58 años, sabía cómo funciona el sistema y entonces lo he aplicado. Cuando me encuentro con algunos amigos, porque estudié en el colegio más caro de acá del país, estudié con el actual presidente, pero jamás me he acercado a ningún ministro a pedirle nada, porque yo sé que me van a enrolar en cuestiones de corrupción, de otro tipo de aberraciones. Efectivamente he podido salir adelante con mi trabajo y ya no hice mucha consultoría porque en todos lados, empresas, Unión Europea, Estados Unidos, organismos mundiales, si no pagas una comisión, o sea, una extorsión, un soborno, no te dan la consultoría. Entonces yo cuando empecé a ver eso, he visto cómo me gano la vida
sin caer en ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que la gente crea mucho en lo que yo les planteo. Si les planteo una iniciativa ahorita hacia otra dirección, muy probablemente la gente dice, ¿cómo no? Porque no les he planteado mentiras. Ha sido muy difícil esto porque todo el mundo oye información, pero no se materializa todavía los desembolsos, la liberación de fondos, pero sí hay un gran grueso de gente que tiene confianza, cree que no le hemos mentido, sino que le hemos ofrecido una expectativa de futuro muy sana, muy limpia y de servicio a la humanidad. Y no hemos cobrado ningún centavo. ¿Sí? ¿Cuánta material le he hecho a un montón de gente y no les he cobrado ni un peso? Sencillamente, gracias al esfuerzo de mis hijos, logro pagar el internet y todo lo demás. Entonces, esa, esa, esa actitud sana ante la vida hace que la gente confíe en uno y pueda ser hasta cierta manera un ejemplo en el liderazgo que uno tiene que llevar. Pero si uno no lo da, si uno no da el ejemplo en la práctica, cualquier documento o cualquier discurso no sirve. Tiene que darse la práctica. Bien, bien. Yo le agradezco muchísimo su explicación. De verdad que me siento muy honrado de debutar con usted y con este equipo de trabajo, porque realmente la calidad humana está por encima de cualquier tema. El tema de dinero es terciario. Entonces, yo hablaba con mi doctor Audelín sobre la presencia de los diferentes directores. Entonces, él ha venido con sus recursos propios sosteniendo un equipo de trabajo. Y no necesariamente con dinero, sino también con aportes de muchas formas. Entonces es un hombre muy apreciado, muy respetado en todo el país, con unas relaciones extraordinarias y con una capacitación también de primera línea que nos hace debutar para llegar y proyectar un desarrollo planetario desde México. Entonces, ¿qué sucede? Acá se trata es de llegar y tener en el momento en que se considere llegar y tener avanzado un tema, porque en alguna oportunidad me comentó lo de la India, mi doctor. La India no la maneja nadie. Entonces, es complique y tiene que ser las ONG del sector a la que hay que llegar y entregarle las labores para llegar y llevar beneficio regional a esa parte del país. Entonces, si llegan personas extrañas a llegar y a tratar de ayudar, no entran. O si entran, no salen. Entonces es un complique. Acá lo que toca es manejar las estrategias y entonces eso viene por instinto. En estos días nosotros ya estamos manejando una serie de valores y de sentidos que hacen parte de pronto de la tendencia espiritual que uno maneja. Alrededor de nosotros, muchísimas envidias. Mi doctor Salazar me presentó con un consejero espiritual y hablamos muy poquito, pero entonces llegó el hombre y me dijo, vean, hay amenazas espirituales sobre usted. Y entonces, de pronto uno anda con blindaje, pues, con corazas espirituales y todo este tema, porque la experiencia mía también fue de mucho contenido espiritual de iglesia. Tuve la oportunidad de conocer en este momento Gaia y otros esquemas espirituales
y es que yo vengo aplicando ese tema en lo que hago. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos acá de proyectos, le doy enfoque para llegar y aplicar dentro del proyecto la ley GESARA, que sea un fundamento de experiencia que va uno a permitir, donde caben los que son y los que no tienen ese despertar espiritual. Pues de ahí de que el contenido de conocimiento, la transferencia de tecnología hace la diferencia. Entonces, he encontrado este equipo de trabajo con personas que son muy comprometidas con lo que hacen. Me acordé de la doctora Irma, mi doctora Audelín, una mujer invaluable, con un compromiso inmenso y siempre pendiente de lo que toque hacer, aún encima de su sacrificio como persona de manejo de confianza. ¿Por qué? Porque estamos en un solo sentir. Entonces, mi doctor Salazar, acá el tema, por ejemplo, en México, lo tenemos diseñado para arrancar en el momento en que corresponda con mi doctor Audelín, porque todo el mundo está alineado y listo. Entonces, tenemos el tiempo y el espacio suficiente para llegar y creer en lo que estamos haciendo. Entonces, mire, el tema de CRC es de llegar y buscar el beneficio, de llegar y poder recibir este trabajo que mi doctor Reina tiene y lo está haciendo con un liderazgo autónomo. Y para eso se está creando 249 CRC, perdón, 249 Yo Soy Corp. Esa es una corporación de manejo universal y tiene que ver con proyectos humanitarios. En algún momento, si lo considera CRC, se vincula, se adhiere. Estamos trabajando para ese tejido social que necesita de llegar y tener un soporte válido para llegar a entregar un trabajo que se viene haciendo con mucha calidad. Entonces, mi doctor, básicamente esa es la presentación que tenemos sobre mi doctor Reina. Y si mi doctor Audelín quiere agregar algo sobre el trabajo que se está haciendo en México, entonces magnífico, mi doctor. Bien, buenas tardes. Si me permiten un segundo, voy a ser breve y práctico y solamente voy a hablar del trabajo que hemos venido realizando en México. Voy a hablar de 3 áreas exclusivamente. Voy a irme al tema primero de que en México tenemos 32 estados, 2.471 municipios y 29.519 ejidos, más 2.354 comunidades en extrema pobreza, con muchas necesidades. En total tenemos 31.873 comunidades y ejidos. Entonces, en los 32 estados, se le fue el sonido. Sí. Ahí está. En los 32 estados estamos en este momento por el trabajo que se ha venido haciendo a raíz del proceso de la divulgación y del empadronamiento. Si hablamos de vivienda, estamos en la posición de ingresar 6.000 viviendas por estado. 6.000 viviendas son 6.000 familias, no es nada. Pero estamos hablando de hacer 192.000 viviendas menos en la primera etapa.
es lo menos que pudiéramos hacer. Cuando nos referimos al tema de proyectos productivos, nosotros los clasificamos como productivos, empresariales, agroempresariales y de base social. Todos esos proyectos están considerados dentro del área de ayuda humanitaria. Estos proyectos a nivel nacional se han venido desarrollando de manera tangible. Esto es, siguiendo las metodologías de método participativo, aplicando la metodología del marco lógico, pasando por la matriz de marco lógico, hasta llegar a tener ya clasificados y capturados en la ficha técnica o formulario de CRC. Esos proyectos ya están desde hace 4 o 5 meses. No hemos seguido trabajando al paso que traíamos por las necesidades que hay y porque cuando surgieron algunos problemas por la gente que inició los procesos hace 2 o 3 años, nosotros tuvimos que soportar muchas situaciones críticas para estabilizar la situación y mantenernos firmes. De esa manera venimos trabajando en México. Traemos trabajo en los 32 estados. Por supuesto, quisiéramos ya activar o reactivar las estructuras, pero en este momento solamente las mantenemos en stand-by, con poco trabajo, porque el trabajo ya se hizo, el primer trabajo. Estamos esperando poder arrancar formalmente. Pero también quiero comentarle, estimado doctor Salazar, la representación que se requiere, y yo creo que en cualquier país tiene que ser una representación legal. Desafortunadamente en México las leyes son bastante exigentes y contar con un documento firmado por cualquier representante sin la validez oficial, pues no tenemos ese respaldo. Ahí yo quisiera pedirle el favor de que nos apoyaran cuando haya que hacer ya la representación formal. Eso tiene que ser ante las leyes y todas las condicionantes del país. De esa manera estamos ya preparados para poder iniciar en el momento que nos den luz verde. Eso es mi participación, doctor Salazar, doctor Oscar Moreno, doctor Reina, y cualquier pregunta, con toda confianza estoy a la orden en lo que concierne a México. Conozco la geografía mundial, pero quiero irme despacio. Gracias, doctor Audelín. Gracias, doctor Reina, doctor Oscar Mora, nuestro delegado a México. Sí, el trabajo que han hecho y nosotros siempre hemos estado de acuerdo que se avance hasta donde se pueda, porque estamos en un voluntariado, estamos ad honorem y trabajando con recursos propios, entonces es muy difícil. En el tema de la representación legal, tenemos proyectado, una vez nos entreguen un documento que podamos llevar a todos los países. Hicimos un piloto en Venezuela y en Venezuela tenemos registrado CRC como lo tenemos en Colombia. Pero necesitamos, por las exigencias legales de otros países, un documento que nos dé respaldo absoluto para llegar y armar las sucursales, agencias o como se pueda llamar, de acuerdo a las leyes de cada país, CRC en cada uno de los 143 países. Vamos a movernos con eso, es prioridad, porque no solo basta las cartas de presentación como delegado de país como tal. Hicimos la prueba en Venezuela, en un país bastante complicado. Viven muy alertas porque todo lo que vuela, que va en contra del sistema, prenden alarmas. Pero lo quisimos hacer allá precisamente para ver qué están pensando los gobiernos,
y cómo nos están mirando. Entonces, vamos a tener eso listo para el respaldo absolutamente legal. Y pues agradecerle al doctor Oscar Moreno Manosalva, que desde Colombia hace un trabajo muy representativo, muy significativo, sacrificado, porque hay que vivir pegado de los medios, del celular, del internet, de todo esto para tener una comunicación y un trabajo fluido. Y agradecerle al doctor Reina, ha hecho un trabajo maravilloso, ha sido muy inquieto en el área social y todo el trabajo que tiene listo vamos a enrutarlo, a orientarlo y pues poderlo darle pues un uso adecuado y que él con todo ese trabajo que ha hecho por el mundo nos pueda apoyar de la mejor manera, capitalizarlo de la mejor manera y dinamizar los procesos. Nosotros necesitamos llegar a África con 52 países, pero precisamente vemos un formato, una manera de escoger nuestra gente donde nos garantice precisamente esa parte que es tan difícil, porque quien trabaje por plata, todos, porque estamos acostumbrados a eso, a la competencia, pero quien trabaje por plata dándole prioridad al servicio, a la solidaridad, a la caridad, a la entrega por los demás, esa parte sí que es difícil porque, como dice el dicho popular, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces todo el mundo y sobre todo estos profesionales de hoy en día que se dedican a estudiar y tienen 3 profesiones y son magíster con doctorado, con miles de cosas, pero lo grave es que entre más estudian y más aprenden, más se alejan de Dios, de la fuente, más se alejan del respeto por la naturaleza, más se alejan del respeto por los animalitos, por la flora, no les importa nada ir y destruir un bosque en un día para sacar plata, madera, y entonces no les importa nada. Entonces tenemos que darle valor a todas estas personas que, además de ser excelentes profesionales con conocimientos, no hayan perdido esa espiritualidad, no religiosidad, porque en el tema religioso van y se meten a una iglesia grande, pequeña, se dan golpes de pecho allá en el Vaticano, van y le besan las manos y hasta los pies al Papa y salen ahí mismo a criticar cómo va vestido el vecino o la vecina, lo mismo, esas prácticas no valen. Entonces religiosidad no nos sirve, no sirve espiritualidad. Y es bien difícil, lo ha dicho el doctor Reina, porque se ha vuelto una espiritualidad comercial. Y ahí es lo difícil de valorar a una persona, que le vemos los actos. Yo tuve un mecánico que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga, y cuando me descuidé ya me había vendido un carro que le llevé a reparar. Entonces, estos temas sí que son delicados y agradecerle, doctor Reina. Sé que vamos a capitalizar todo ese trabajo que usted ha hecho con bastante sacrificio y vamos para adelante. Gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor Audelín, por el trabajo que están haciendo en México. Y 180,000 viviendas, pues considero yo que para una primera etapa serían 200,000. Nosotros lo estamos haciendo el piloto con 100,000 en Colombia, dadas por el ingeniero Mauricio, 48,000 que estoy dando yo. Y en esa primera etapa, pues es un paliativo, porque aquí tenemos necesidad de vivienda de más de 15 millones y prioritaria humanitaria estamos por los 5 o 7 millones. Gente que no tiene ni la culpa, no tienen en qué caerse muertos y nunca pudieron pues soñar porque no tienen ni un trabajo informal donde se ganan $1 al día, el equivalente pues en pesos colombianos, 5,000 pesos, 8, 10,000 pesos, el equivalente a $2. ¿Cuándo pueden soñar con una casa? Y el Estado hace proyectos de vivienda y entrega ahí unas cajitas de fósforos que hay que salirse de la casa para que entre una llamada y no se preocupa de que el trabajo sea holístico,
sea bien integrado y que le demos trabajo a la gente, porque si no tienen con qué pagar los servicios públicos, con qué alimentarse y empiezan a colgarse y a cortarle los servicios, ellos empiezan a reconectarlos a las malas, empiezan esa guerra con las empresas que venden los servicios públicos tan caros. A lo último toman la decisión de vender la casa por pedazos y volver allá a ese asentamiento informal donde no pagan nada. Entonces vuelve y se les mete, pues se meten en un problema más grande porque ya se vuelven agresivos, ya no confían en el Estado, no confían en estos planes, entonces se convierte la solución, se convierte en más grave que el problema. Entonces tenemos que hacer planes integrales, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pero la blanca, la limpia, no la de los oscuros, porque ellos inventaron la Agenda 2030 oscura para confundir a la gente y embolatarla. Entonces, gracias, doctor Reina, vamos a aprovechar mucho todo el trabajo que usted ha hecho. Tendremos que hablar del tema con el doctor Oscar. ¿En qué país está, doctor Reina? ¿Centroamérica? Yo estoy aquí en Guatemala, pero el trabajo está ya casi en 70 países. 70 países, entonces, fabuloso. Veremos cómo nos sentamos en Guatemala o cómo puede venir usted a Bogotá, a Medellín, para que nos sentemos con el ingeniero Mauricio y podamos capitalizar ese trabajo y darle un puesto importante dentro de la corporación para que pueda usted tener pues representación legal y formal por CRC y llegar con todos estos países. Es muy difícil. A mí ese mismo estilo de trabajo me lo ofreció Javier Evia Álvarez. Lastimosamente nos lo llevó el C-19. Él trabajó con la ONU, con Fundesco, ayudas humanitarias, y tenía una experiencia muy grande en África, era nuestro apoyo en África. Pero él estuvo delegado en Marruecos, empezó a hacer un trabajo importante hasta que lamentablemente se nos lo llevó esta pandemia macabra que lo único que hacía era entrar vivos y sacar muertos a 10.000 euros, a 10.000 dólares o a 36 millones de pesos en Colombia. Eso se convirtió en el negocio más rentable del mundo. Entonces, vamos a hacer eso, doctor Reina. Seguiremos hablando con el doctor Oscar para que organicemos una reunión importante y podamos pues darle el lugar que usted se merece, exaltarle y valorarle ese inmenso trabajo, porque hacer un trabajo con 70 países es una locura. Yo lo hago en este momento, de una manera administrativa, espiritual, no comercial. Yo lo hago con todo el amor y toda la bondad de mi corazón y de mi alma, porque lo siento así. Y es bien difícil. Yo tengo jornadas diarias de 18 horas y a las 4 de la mañana estoy funcionando, trabajando para llevarle información a la gente en el tema espiritual, compartirle, digamos, mensajes de luz, de esperanza, de amor, de mantenerlos preocupados por esa parte. Entonces, imagínense, esto es un trabajo muy duro. Imagínense, en este momento pues estamos por la mitad de delegaciones. Cuando tengamos los 143, esto va a ser una locura. Y manejar la parte administrativa también es muy seria, movimientos, el que no quiere estar. Esto ha sido una tarea de largo aliento, de un compromiso muy grande, y muchos se han cansado en el camino. ¿Por qué? Porque esto es una obra de Dios. Él es el que la dirige, Él es el que decanta, Él es el que filtra y escoge y nos pone en el camino a la gente. Entonces, agradecerle, doctor Reina, por ese trabajo que ha hecho con el doctor Oscar Moreno, al doctor Oscar Moreno. Se le apagó el micrófono, doctor. Se le apagó el micrófono. Se fue el micrófono. Hemos estado muy preocupados, pero felices porque
tiene el mundo en la cabeza, el doctor Oscar, pero también nos preocupa que como tiene un cargo en una delegación como es México, pues necesitamos que México funcione, que es el objetivo. Ya cuando él deje avanzado México, bienvenido de la mano del doctor Reina a que movamos el mundo. Aquí necesitamos pensantes, gente inquieta, gente que sume y multiplique y que nos muestre el camino para poder hacer las cosas mucho más rápido y mejor. Entonces, agradecerle, doctor Reina. Les deseo una muy buena noche al doctor Audelín Mayo allá en México, al Gracias. doctor Oscar. Si hay alguna pregunta, estaría presto a respondérselas, o si no, para que el doctor Oscar y el doctor Audelín nos den el cierre. No, yo solo quería decirle que he logrado que los colegas, amigos, compañeros, la familia comprendan que este es un proceso, no es mágico, no es de un día para otro, que estamos trabajando con seres humanos de carne y hueso, con un montón de cualidades, talentos, experiencias diferentes entre nosotros, pero también con debilidades, con defectos, con errores, con incluso interferencias de afuera, espirituales, maleficios, envidias, todo. Y como es un proceso, a todos les he pedido plazos de 45 días, de 2 meses, de 3 meses. ¿Por qué? Porque no estamos en la capacidad de pedirles plazos cortos, porque hemos sido muy sensibles al factor humano, la salud, la familia, la falta de dinero, que algunos se quedan sin empleo. Han fallecido varios acá, varios proyectistas han fallecido. He logrado convencer a sus hijos a que sigan el camino de sus papás, aunque hubieran estado distanciados en vida, pero que ellos recojan todo lo que su papá sembró. Entonces todo eso nos alegra mucho y yo solo no lo he hecho. Aquí hay más de 600 personas que han estado trabajando. A veces hemos tenido algún Zoom que alguien proporciona, porque no tenemos ni para eso, de hasta 500 personas en un solo Zoom. Y el sábado convoqué con 2 traductores amigos de inglés a español y resultó que la gente de África y Asia hablaban portugués, hablaban alemán, hablaban hebreo, hablaban francés, árabe. Hay un amigo que le tengo puesto el ojo, es un joven en Irán que maneja 7 idiomas. Yo le planteé, digamos, al doctor Moreno, y espero que les sirva también a CRC, que la clave del crecimiento va a estar en los traductores. No porque les dejemos el trabajo a ellos, sino porque nos va a facilitar el trabajo a nosotros. Porque solamente grabamos un audio y en francés puede llegar a 48 países. En portugués, Fabuloso. 27 países. En alemán va a llegar a 14 países. Y en el inglés le va a llegar a 109 países. Entonces, los traductores son la llave de paso para que nosotros estratégicamente diseñemos los documentos, las indicaciones, los planes de acción para que se echen a andar respetando los distintos niveles de trabajo que se van a dar. O sea, usted tiene toda la razón, requiere trabajo, requiere tiempo, pero en la medida que uno va encontrando, por ejemplo, el amigo de Ghana, resulta que estudió en Japón. Ya le hablé hace media hora, encantado de poder trabajar en japonés. Ya tenemos a alguien en japonés desde Ghana, pero yo solamente le mando un documento en inglés y él lo va a traducir al japonés. Y mi hijo estuvo trabajando con alguien que maneja el mandarín de China. Con el mandarín entramos a 90 países en Asia. Totalmente. Entonces, tenemos un montón de cualidades. El amigo de la India fue muy franco. Tengo 84 años, conozco América Latina, he trabajado en la cuestión climática, la agricultura, pero quiero dedicarme a mi estado donde yo nací y donde yo vivo. Por eso es que le dije, trabajemos, porque también habla español y habla bien el inglés y habla el idioma de su país. Entonces, es una complejidad que en la medida que deleguemos, que vayamos sumando y multiplicando, como bien dice usted, efectivamente nos aligera el trabajo, porque otros lo están haciendo, lo están llevando a la práctica y lo están mejorando, porque tienen su propia raíz en su comunidad
en su ciudad y conocen el teje y maneje social y cultural, que es muy importante. Entonces, se facilita mucho el trabajo cuando uno crea equipo. Ese es el secreto de todo, ¿verdad? Perfecto, doctor Reina. Yo le agradezco mucho, doctor Oscar y doctor Audelín. Muy buena noche para ustedes. Si hay algo en el cierre, por favor. Vale, mi doctor. Sugiero hagamos un grupo de WhatsApp, mi doctor. ¿Por qué? Porque esto nos va a acercar en cuanto a la documentación, porque mi doctor Reina maneja un dialecto muy técnico en la parte documentaria y eso es lo que necesitamos, soportes de lo que hablamos aquí, mi doctor. Bueno, yo tengo unos 70 blogs que esto camina en 45 idiomas, tiene un traductor para 45 idiomas, entonces me voy a poner en función. Ya, por ejemplo, organicé un tema de salud, el cambio de costumbres en la salud, para llegar y mejorar el tema de la parte alimentaria, que quedó ahí colgando con el tema, pero en ese momento ya hice un blog donde todo el tema, por ejemplo, de comida chatarra, con todas sus indicaciones, ahí no vienen sino como unos 3.000 videos en ese blog que lo hice anoche y ya les comparto ahí por la mesa técnica de México que estamos manejando. Entonces, mi doctor Salazar, muchísimas gracias por su gran actitud. Mi doctor Audelín, es un honor debutar con usted, y a mi doctor Reina, gratamente impresionado con su presencia. De verdad que mis respetos por ese sentido de compromiso. Y la humanidad, mi doctor, lo premia a usted siempre con esa gran familia que usted tiene, mi doctor. Yo le agradezco muchísimo. Igualmente, Gracias, Bendiciones. doctor. Ya felicitaciones por para su Doctor trabajo. cerrar, Reina, hasta luego. para cerrar y corroborar la última parte del doctor Ángel Reina, la vinculación con la gente que traduce. Brevemente les comento, mi hijo terminó la carrera en licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica y está terminando la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y maneja inglés, habla francés y ahorita está por norma de la escuela estudiando árabe. Y tienen el contexto geopolítico fresquecito y actualizado. Entonces, tenemos material para hacer un buen equipo donde se requiera y como se requiere. Muchísimas gracias por Bueno, doctor Audelín, buenas noches, doctor Buenas Reina. noches. Doctor Oscar, un inmenso abrazo para todos tres y nos veremos muy pronto personalmente con la ayuda de Dios. Primeramente, Felicitaciones por su Bendiciones, estén trabajo. vivos. doctor Salazar. Bendiciones. Gracias, mi doctor Audelín. Gracias. Gracias, mi doctor Reina. Bendiciones.